Jesús. de Jesús. Porque el nombre tuyo, Señor, es poder. Por eso te cantamos, Señor. Por eso esta congregación te canta y te exalta, Señor Jesús de Nazaret. Por eso te cantamos, aleluya. Y por eso te damos la importancia a ese nombre, aleluya. El nombre de Jesús es poder. Reconocemos que el nombre de Jesús es poder, aleluya. Que toda primicia se la debemos de dar a Él, al nombre de Jesús, porque Él es poder, aleluya, como dice la alabanza, gloria a Dios. Poderoso Jesús, te adoramos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Siga alabando a Dios, glorificando, dándole la gloria, dándole la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno y maravilloso. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, aleluya. Porque tú estás aquí, aleluya, al lado mío, Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy tu lugar aquí en este altar, Padre. Te doy tu lugar, Señor, en este altar, Padre. Tú eres bueno porque Él es el que va a hablar, no soy yo, a través del Espíritu Santo. Solamente soy un instrumento, un vaso escogido por Dios. Gloria al que vive para siempre. Sí, Señor, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Dios me le bendiga a cada uno de mis hermanos. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar de la palabra? ¿Cuántos quieren llenarse de ese alimento? Porque yo me quiero llenar, aleluya. Porque esta palabra es la que nos llena. Esta palabra es la que nos edifica. Es la que nos enseña. Amén. Voy a orar en el nombre poderoso de Jesús. Pues le doy la gracia primeramente a mi Dios y después a mis pastores. Le doy la gracia a ellos y que les mando saludos y un cordial saludo también de toda la iglesia. Dios los bendiga, aleluya, en salud y que estén bien por allá en Santo Domingo. Gracias por esta oportunidad. Voy a leer, si son tan amables, de ir conmigo a Primera de Pedro para después orar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo clave, el 21. Poderoso Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cuando lo tengan pueden decirme amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Gloria a Dios, ese es el versículo clave. Después, más adelante, le seguiré leyendo. Como dice la alabanza, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús para nosotros, ¿qué? Es poder. Me voy a bajar aquí porque si Jesús se bajó de lo alto, que era rico, ¿por qué yo no bajarme aquí? Se bajó de lo alto, que era rico, y vino a ser ¿qué? Pobre, humilde. Amén. Entonces yo les quiero dar un ejemplo
de cuando Jesús anduvo en la tierra, de cuando Jesús estuvo en el pueblo de Israel. Jesús anduvo con el pueblo de Israel y estuvo con el pueblo de Israel. ¿Y qué dejó? Sus huellas. Porque yo le puse a la predicación, al mensaje, siguiendo las huellas del maestro, las pisadas del maestro, porque pisadas quiere decir huellas. Entonces yo quiero que ustedes sepan por dónde anduvo Jesús, por dónde caminó Jesús. Porque como decía la alabanza, el nombre de Jesús es poder. Nombre sin igual. Nombre sin igual. El nombre de Jesús es poder. Y yo le presento al autor de ese nombre, que es Jesús. ¿Okay? Cuando Él va caminando, cuando Él va dejando sus huellas, yo le presento a Jesús, el autor de esas pisadas, de esas huellas. Y según Él caminó por el pueblo de Israel. No sé cuántos han ido aquí a Israel, han tenido ese privilegio de ir a Israel. No sé si quienes han ido. Julio ha ido a Israel, la hermana Yesenia ha ido a Israel, ¿verdad? Pues yo me imagino cuál es ir allá a Israel y ver y caminar por donde Jesús caminó, por donde Jesús hizo cada obra. Qué lindo es, ¿verdad? Yo me imagino, yo no he ido, pero según he visto, he oído y he visto en el televisor tantas cosas de personas que han ido y han tenido experiencia por donde Él caminó, a dónde Él fue. Él caminó y dejó sus huellas implantadas en la arena, en el camino, en el desierto, por todos lados. Pero dice gente que ha ido ahí a Israel, que han ido a Israel y han caminado por donde Jesús caminó. Y ustedes saben que hay un guía que los lleva, y ese guía tiene que aprenderse la historia de Israel, porque tiene que decirle paso por paso lo que sucedió a todo ese grupo de gente que van caminando. Y entonces yo me imagino que Él le dice, por aquí caminó Jesús, aquí estuvo Jesús, aquí hizo milagros, aquí levantó un paralítico, aquí sanó un ciego, aquí lo maltrataron. Yo me imagino todo paso por paso lo que le dijeron, lo que Él le decía de Jesús. Estuve en este monte donde Él oró. Estuve en este monte donde Él oró solo, porque invitó a sus discípulos y por el cansancio se quedaron dormidos. Aquí, antes de que lo crucificaran, aquí Él estuvo. Esta es la tumba donde lo enterraron, una tumba de un hombre rico, porque muchos se preguntaban, pero ¿por qué si él siendo pobre y anduvo así, lo enterraron en una tumba de un rico? Porque Dios permitió que usaran un hombre y el hombre le diera esa tumba para que lo pusieran ahí en esa tumba. Y después de ahí que Él resucitó. Al tercer día Él resucitó de los muertos, porque Él andaba con los discípulos, Él andaba por diferentes sitios enseñándole a los discípulos. Ustedes no están solos, como nosotros hoy en día a veces vienen pruebas y dificultades y pensamos que estamos solos. No estamos solos, con nosotros está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él mismo le decía a sus discípulos, yo me voy a ir, pero ustedes no van a estar solos. Porque cuando Jesús murió, pues ellos se pensaban que iban a estar solos, que le iba a pasar esto, que iban a ser perseguidos, que se tenían que estar escondiendo. Pero gloria a Dios que no fue así al principio. Porque Jesús, después que resucitó, estuvo ¿cuánto tiempo con ellos? 40 días. Después que resucitó, estuvo con ellos 40 días. Y en este versículo, la cual yo lo leí, que dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que siga sus pisadas. Y el 22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Con un propósito Dios nos llamó. Dios nos llamó a salvación. Dios nos llamó a salvación, pero también nos llamó a que sigamos sus pisadas, a que sigamos su ejemplo. A que sigamos su ejemplo, porque había mucho trabajo que hacer. Si imagínense cuando Dios mandó a su único hijo a la tierra, muy bien lo dice en Juan 3:16, el pastor predicó sobre eso, quiero ir un poquito atrás. El pastor predicó de Juan 3:16, predicó de Juan 15 de la vid verdadera, que nosotros somos la vid y ellos son nosotros somos los pámpanos y él es la vid. El hermano Julio predicó que Jesús es el centro de nuestras vidas, que es el enfoque de nuestras vidas. La hermana Ilén predicó sobre también, hablando de Pedro, de cuántas veces Pedro negó a Jesús y que Pedro era un hombre muy difícil, pero ella le puso el tema de la vergüenza a la restauración. Él fue restaurado, después fue muy usado. Y después la hermana Blanca predicó Jesús el Salvador, que todo tiene su conexión. Amén, Jesús el Salvador. La hermana Yesenia predicó sobre la adoración en medio de las pruebas, que tenemos que darle toda la adoración al Señor como cristianos maduros y enfrentar cada situación que venga a la vida de nosotros, enfrentarla, pero con una adoración a Dios, con una adoración a Jesús. Amén. Y el hermano Camilo predicó de glorificar a Dios. Glorificar a Dios, no importa la situación, no importa la situación. El hermano José de la Cruz predicó, no te rindas, sigue adelante. No podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante. Por eso es muy buena iglesia y venimos a mensaje, traer una libretita y escribir a veces los puntos más importantes de esa predicación, porque así usted se aprende esos temas, vienen concordando uno tras del otro. Entonces yo le puse a esta predicación siguiendo las pisadas del maestro, siguiendo su ejemplo, para que usted siga ese ejemplo de Jesús. Para que si Él predicó y Él vino aquí a la tierra y predicó, nosotros también prediquemos. Nosotros también llevemos el mensaje a las almas perdidas, a las almas que no conocen del Señor. Sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Hagamos el trabajo con mucha valentía. Hagamos ese trabajo, amén. Y estos ejemplos del versículo 2 en adelante son por lo que Jesús padeció por estar aquí en la tierra. Él vino siendo hijo de Dios, dio su vida por cada uno de nosotros. Quien lo bautizó Juan, con un propósito. Juan preparó el camino para que él predicara la palabra con poder y gloria. Juan lo bautizó, aunque él no quería bautizarla, porque él decía, si tú tienes que bautizarme a mí, yo no a ti, pero para que se cumpliera la palabra, él tenía que bautizarlo. Después Jesús recibió el poder del Espíritu Santo y vino sobre Jesús el derramamiento del Espíritu Santo. Una paloma vino sobre él. Dice que se oyó una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de ahí, le sigo un poco más, fue al desierto, estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por el enemigo muchas veces.
Fue tentado, como unas 3 o 4 veces, no lo escribí aquí. Fue tentado por Satanás. Pero que Satanás quería derrotarlo a él, pero quien lo derrotó fue Jesús. Jesús fue quien lo derrotó. Él no pudo con él. Después de ahí Jesús bajó y empezó su ministerio. Por eso es bueno leer la palabra, porque cuando usted lee la palabra, pues usted se empapa de esa palabra y aprende muchísimo de ella. Amén. Pues Jesús, después que bajó del desierto, empezó su ministerio, empezó los milagros, empezó a colectar sus discípulos, Pedro, Juan, empezó a llamar a los 12 discípulos, amén. Dice, Pedro nos dice, porque para esto fuiste llamado con mucha determinación. Pedro nos dice esa palabra ahí, ¿verdad? De Pedro 2:21, que para eso nosotros fuimos llamados, pero con mucha determinación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en Mateo 16:24 al 26, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame y renuncie a tantas cosas y ataduras, esto lo escribí yo, que no nos dejan acercarnos a Dios. A veces ataduras, a veces no nos dejan acercarnos a Dios. A veces hay muchas cosas que no nos dejan llegarnos a Jesús, a caminar con Jesús, a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo. Porque Jesús preparó a sus discípulos, así como Jesús, y como usted viene a esta iglesia y en esta iglesia pues se va preparando, en esta iglesia se va enseñando, usted va aprendiendo, se va discipulando también. Aquí pues hay células, las células pues tienen su grupo y ahí usted aprende. Ahí se llaman las almas que no conocen del Señor también. Y también ahí pues se le da el estudio de la palabra. Y uno aprende muchísimo en las células. Amén. Entonces esa es la importancia de uno seguir las pisadas, las huellas del Maestro. Con un propósito. Gloria a Dios. Poderoso es Jesús. En 1 Corintios 11 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Poderoso Jesús. Ve, vuelve, Pablo dice, sed imitadores de mí, como Él fue de Jesucristo. Porque Pablo tuvo una conversión. Pablo, después que perseguía a la iglesia, pues tuvo una conversión y después de ahí fue usado. Y después de ahí él predicó el evangelio en diferentes sitios donde el Señor, porque el Señor tenía un propósito con él, a pesar de que él persiguió a la iglesia y vio hasta Esteban cuando lo aprediaron y lo mataron. Él siguió después predicando el evangelio. En Filipenses 3:17 nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en 1 Tesalonicenses nos dice en capítulo 1 de 6 a 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo era un pionero de la palabra del Señor. Pablo predicaba la palabra y él prosiguió esa meta hasta llegar hasta el final. Así nosotros, pues Dios quiere que nosotros seamos así, unos pioneros, unos que lleven la palabra donde a todo el mundo. A veces hasta usted tiene la oportunidad de predicar la palabra a alguien afuera. Usted está en una cita o está en un lugar público y usted tiene la manera de cómo enseñarle o predicarle, de cómo establecer una conversación con esa persona para traerlo a la iglesia. Es muy importante hacer el trabajo del Señor. Dios nos manda eso, hacer su trabajo. Amén.
Dice, porque Jesús fue llamado maestro. Rabí en hebreo. Jesús era conocido por sus enseñanzas. Jesús fue conocido por sus enseñanzas, debido a los métodos que utilizaba y al mensaje que predicaba. Hicieron sus enseñanzas impactantes, inmemorables, comprensibles y provocadoras. Jesús usaba diferentes métodos para predicar la palabra. Igual que en esta iglesia se ha aprendido a usar diferentes métodos para predicar la palabra del Señor. Así como Jesús predicaba en parábolas, así como Jesús predicaba en diferentes, que no era una misma conversación todo el tiempo. Cuando él predicó cuando él estaba, le pidió agua a la mujer samaritana, le empezó con esa conversación, dame de beber. Y ahí él estableció una conversación con esa mujer samaritana. Asimismo con la historia del samaritano que unos ladrones lo cogieron y lo maltrataron y lo dejaron en el camino. Eso es otra forma. Lo llevaron, ¿qué? Fueron 3, el sacerdote, el levita y después el samaritano fue que lo curó, le curó sus heridas, lo vendó, lo llevó al mesón. El mesón quiere decir la iglesia. Lo trajo a la iglesia. Asimismo, nosotros pues podemos invitar personas también, o hasta los mismos familiares de uno, invitarlos para la iglesia y traerlos con usted. Orarle primeramente a Dios, porque hoy en día no es fácil. Hoy en día tú invitas a las personas así que voy y no llegan. Por eso es que tenemos que prepararnos. Como Jesús preparó a sus discípulos, así mismo tenemos que prepararnos nosotros. Porque no es fácil ir a predicar a las personas y que te digan, sí, voy a ir y después no lleguen. Pero no, tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser persistentes y seguir la palabra, seguir predicando la palabra, llevando el mensaje. Porque si Jesús lo hizo, y después que Jesús lo hizo, enseñó a sus discípulos también, para que cuando Él no estuviera, sus discípulos estuvieran preparados. Amén. Jesús enseñó a sus discípulos cuando caminaba con Él. Cuando Jesús resucitó al tercer día, Jesús resucitó y se encontró con ellos, con uno de ellos, hasta con 2 que iban camino a Emaús. Y ellos estaban cegados, ellos no sabían que Jesús iba con ellos y que ellos establecían una conversación con Jesús, pero ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque estaban ciegos todavía. Estaban ciegos y el que iba con ellos, hablando con ellos, era Jesús. Y ellos ahí, no, que mira que tú no sabes que le hicieron esto a Jesús, que tú no sabes lo que pasó allí. Y sin embargo, el que estaba con ellos era Jesús. Jesús de Nazaret era que iba con ellos. Pero después, más adelante, ellos, la venda de sus ojos se le cayó y pudieron ver que el que andaba con ellos era Jesús. Amén. Dice, la encomienda y la promesa final de Cristo, la evangelización mundial. Nos da muchas referencias de esa evangelización que nos dice en Mateo 28, en Lucas 24, en Juan 20, de donde nosotros tenemos que predicar la palabra como Él la predicó y como Él le enseñó a sus discípulos a llevar su palabra. Amén. Dios es bueno. Aquí la gran comisión está procedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo y dotar de poder para evangelización a nivel mundial. Está ligada inseparablemente a esta promesa. Obviamente se necesita el poder, y es que la gente habrá de hacer lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo ha venido para convencer de que debemos ir. Necesitamos poder para servir con efectividad. ¿Cuánto necesitan ese poder para seguir esas pisadas del maestro?
¿Quiénes necesitan ese poder y ese derramamiento del Espíritu Santo? Porque los 12 apóstoles lo necesitaban. Porque usted no se va a ir a predicar la palabra a este mundo como está hoy en día afuera, sin venir y aprender de Dios. Usted se va a lanzar a un campo de lobos. Usted tiene que primero venir aquí a la iglesia y coger la doctrina, aprender de cómo usted va a ir a predicar la palabra afuera, de cómo usted se va a llenar del poder del Espíritu Santo para poder ir a predicar la palabra afuera. No podemos ir sin esa armadura. Esa armadura es la que nos va a llevar a nosotros a llevar esa palabra de convencimiento a las almas perdidas. Porque si Jesús usó diferentes formas de cómo predicar la palabra a toda esa gente en ese tiempo que caminaban con Él, que eran multitudes que caminaban con Jesús, ¿y qué tuvo que Él hacer? Él se tuvo que valer de las cosas de Él, de cómo predicarle, de cómo enseñarle, porque aún a veces no valían ni los milagros ni lo que Jesús hacía por ellos, porque ellos no podían entenderlo. Por eso fue que cuando Jesús murió y se le presentó a muchos de sus discípulos, Jesús le dijo a ellos: vayan y esperen en Jerusalén. Vayan y esperen en Jerusalén, porque allí van a recibir la promesa del Padre. Entonces, si Jesús le dijo a ellos, vayan y esperen, ellos tenían que esperar. Lo dice aquí en Hebreos capítulo 1, si pueden ir conmigo. En Hechos 1. Hechos 1. Y dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Entonces ellos fueron a Jerusalén, esperaban con ansiedad qué será lo que va a pasar, que porque Él nos dijo así, que viniéramos a Jerusalén y que esperáramos en Jerusalén, porque algo grande iba a pasar. Y ellos se fueron unánimes juntos, y estaban ahí en Jerusalén. Y en el capítulo 2 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos de la promesa del Espíritu Santo. Usted quiere, yo sé que todos tenemos el Espíritu Santo, pero para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo de Dios, ir afuera, predicar y traer las almas a Cristo y convencerlas, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener y estar revestidos de esa promesa del Padre. Porque ellos tenían miedo, porque los 12 apóstoles tenían miedo después que Jesús resucitó.
Por eso es que le dijo, vayan y esperen en Jerusalén la promesa, porque Él los iba a preparar. Aunque Él estuvo con ellos 40 días y le enseñó y los preparó y le dijo, ustedes no están solos, ustedes no están solos. Aún así le dijo, la promesa del Padre va a venir a ustedes. ¿Cuál fue esa promesa? El derramamiento, la unción. La unción. Y entonces, si usted quiere recibir esa unción del poder del Espíritu Santo, es esa búsqueda, es seguir esas pisadas del Maestro, es seguir, no quedarse quieto. Decir, yo quiero hacer más para la obra de Dios. ¿Qué yo estoy haciendo en la iglesia? Preguntándose. Uno se pregunta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo quiero predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo va a hacer? Si usted no está preparado, no lo puede hacer. Tiene que revestirse del poder de Dios. Tiene que llenarse de la palabra del Señor. Llenarse de la palabra de Dios. Tiene que tener el deseo. Tiene que tener esa búsqueda. Yo deseo buscar de la presencia del Señor. Yo deseo aprender más. Yo deseo no de simplemente venir, sentarme y oír la palabra y salir. No, desee. Ponga un poquito más de usted para que usted vea que Dios lo va a llenar del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted vaya a salir afuera a predicar la palabra, va a estar lleno del poder de Dios porque está preparado. Y a veces la gente afuera tiene que quedarse callada porque usted sabe que afuera hay mucha gente que sabe la palabra de Génesis y Apocalipsis más que usted y que yo. ¿Usted no sabe eso? Más que usted y que yo. Por eso es que hay lobos afuera y hay que prepararse. Si usted no se prepara y yo no me preparo, yo no voy para ningún lado. ¿Cómo va a enfrentar esos lobos allá afuera? Si usted no tiene la palabra de convencimiento, si usted no está ungido con la palabra, si usted no está ungido con la unción, no vamos para ningún lado. Lo que va a haber es decadencia, pero Dios nos llama a que vengamos a Él, a que nos revistamos de ese poder, ese deseo de aprender, que cuando usted vaya y diga, mira, voy a ir a predicar la palabra en tal sitio y yo me preparo. Señor, ¿cuál palabra es la que tú quieres que yo lleve ahí? Yo no sé cuál es la que yo voy a llevar. ¿Cuál palabra es que tú quieres llevar? Si usted está lleno, usted va a dar. Pero si está vacío, no puede dar nada. Por eso es que está aquí. Está aquí en la iglesia. Y usted puede llenarse de esa unción del poder del Espíritu Santo. Despertar, sacudirse. Para poder seguir esas pisadas del Maestro. Porque bendito Dios, si Él era maestro de los maestros. Él era maestro. Tuvo que enseñar a sus discípulos que a veces se escondían cuando Él no podía. Y Él le dijo, ustedes no están solos, yo me voy, pero les voy a dejar la promesa del Padre. ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos eran débiles, estaban débiles y no podían. Pero yo sé que ustedes quieren ser llenos de esa promesa del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes que en sus trabajos van a ir a predicar la palabra y van a tener la gracia. Dios los va a respaldar. Ustedes no están solos. Ustedes tienen el Padre. Pero ustedes tienen que llenarse de esa promesa. Ustedes tienen que llenarse para poder seguir las pisadas del Maestro. Para poder seguir las pisadas del Maestro nos tenemos que llenar de esa promesa. A veces dejar muchos afanes afuera, muchas ataduras que nos impiden llenarnos de la palabra del Señor. Hay que llenarse de esa palabra, hay que revestirse de esa palabra. Entonces ustedes van a poder salir y predicar la palabra. El viernes yo tuve que ir al hospital con la cuñada mía, que se tomó unas pastillas, como ya no está bien de la mente, se tomó unas pastillas y pues como fue una sobredosis.
Pero entonces yo en la emergencia, yo estaba orando en la emergencia y vino una muchacha y se sentó al lado mío. Y yo no sé, yo tenía unos tratados que el pastor me había dado. Y yo dije, me voy a llevar estos tratados. Y me senté ahí a esperar que me llamaran. Me senté ahí con esos tratados y vino una muchacha, se me sentó al lado. Y yo empecé y establecí una conversación con ella. Porque aprendí de ahí que dice que Jesús usaba diferentes métodos para hablarle a la persona. Entonces yo dije, le voy a hablar a ella, pues mira, de esta forma. Y le hablé. ¿Tú sabes lo que ella me dijo? Que tenía deseo de ir a una iglesia, pero no encontraba a qué iglesia ir. Que tenía deseo de ir a la iglesia y no encontraba a qué iglesia ir. Y mira, Dios me dio, yo tenía los tratados en el carro y yo me los llevé para la emergencia. Y yo dije, toma, mira, esta es la dirección, yo asisto a esta iglesia. Ve, porque necesitas de buscar de una iglesia. Y entonces ahí le estaba hablando de la palabra, entonces en eso me llamaron, pero le dejé el tratado con la dirección y el número. Y le hablé hasta donde pude hablarle porque me llamaron para adentro. Pero aproveché ese momento. Entonces, si no estamos preparados, no podemos aprovechar los momentos. Si usted está preparado, usted va a decir, no, yo voy a ir ahí, yo voy a estar revestida del poder del Señor y no va a haber diablo que me cierre la boca. No va a haber diablo que te cierre la boca. Porque si Jesús fue tentado y el enemigo lo tentó y él lo venció. Él venció al que quería vencerlo a él. No se dejó vencer. Entonces sí nosotros podemos. Nosotros somos como los discípulos, pero sí podemos llevar la palabra. Sí podemos lanzarnos al campo porque tenemos a Jesús tomado de la mano. Yo estoy aquí predicando, pero yo lo tengo tomado de la mano. Y Él va conmigo tomado de la mano. No estamos solos. Podemos predicar la palabra. Claro que sí que la podemos predicar. Nos podemos llenar de esa palabra y predicar la palabra con autoridad. Y cuando usted vaya afuera a predicar la palabra y lo quieran parar con uno que sabe más de la palabra de usted, no va a poder. Porque usted va a estar revestido, porque vas a estar lleno de la gracia de Dios, porque vas a estar lleno de la palabra de Dios y no va a poder contigo. Pero hermano, tenemos que esforzarnos, esforcémonos un poco más. Esforcémonos para ver los resultados. Esforcémonos. Yo sé que a veces hay muchas situaciones en la vida. A veces estamos bien ocupados, pero esforcémonos. Si nos esforzamos, el enemigo no va a poder. ¿Usted quiere seguir esas pisadas del maestro? Háblele a las almas. ¿Usted quiere seguir esas huellas que están en la arena o en el desierto? Hable a las almas. Oh, usted quiere hablarle a las almas, pero si no está lleno, no está preparado, no puede. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio para poder alcanzar las almas que están perdidas, para glorificar el nombre de Jesús. Tenemos que prepararnos, tenemos que despertar, tenemos que aprender de la palabra. Hermano, yo no estoy diciendo esto para que usted se vaya a sentir mal, no, porque yo los amo en el amor de Cristo. Lo que pasa es que yo quiero decirle que hay que esforzarnos, que hay que levantarnos en fe, que hay que revestirse de esa armadura, la cual habla en Efesios 6 del 10 en adelante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Si usted no se pone esa armadura, no puede llegar a ningún lado, no vaya a ningún lado. Pero usted, si se pone esa armadura de Dios, usted va a poder predicarle a una persona en el trabajo y le van a decir, hay algo en ti diferente. Hay algo en ti diferente. Se nota de estas personas. Tú eres cristiana. ¿Por qué? Porque estás hablando de la palabra del Señor. Que aunque a veces somos humillados y a veces somos ofendidos, pero no importa. No importa. Porque Dios, mira, nos pone en gracia.
Porque cuántas veces a mí en el trabajo no me ofendieron. Y me dijeron, ¿por qué tú te dejas decir esas cosas de esa otra persona? La blanda respuesta aplaca la ira, dice Proverbio. Aprende uno de eso, de los proverbios, para tú lanzarte afuera con las personas. Y revestirte de esa gracia, de ese poder del Señor, que es el que te va a respaldar. Cuando tú le prediques a alguien que quiera saber más de ti, Dios te va a dar la palabra y se va a quedar callado. ¿Por qué? Porque la palabra te la está dando Dios. No te la está dando ninguna otra persona, te la está dando Dios para que tú la dejes hacia adelante. Si Dios es un Dios grande, Dios es un Dios, en los jueves en la oración, eso es otra huella. Los jueves en la oración, vengamos a la oración, marquemos las huellas. En la oración, hay usted, no importa, a veces está frío, pero para adelante sigue uno, ¿verdad? Se abriga bien y llega aquí, a menos que no sea una emergencia, ¿verdad? Porque se conoce eso. Y venga a la oración para que usted vea lo bonito que es estar en el grupo de la oración, orar, buscar esa búsqueda. Hay diferentes peticiones. Y cada día Dios demuestra el poder en nosotros, esa demostración de poder, esa es una de las peticiones, la demostración de poder en nosotros. Nosotros tenemos el poder, claro que sí. Usted tiene el poder, yo tengo el poder, claro que sí. Pero llénese de esa presencia del Señor. Llénese cada día más de ese poder del Espíritu Santo para poder usted salir afuera, llevar el evangelio y que sea efectivo esa palabra que Dios le ponga a usted en su boca. Que sea una palabra sazonada, una palabra de convencimiento. Que la persona se quede wow, con deseos de que usted le diga más. Con deseos de que usted le diga más y más cosas del Señor. Porque mira cómo Dios me puso esa muchacha mía en el hospital, que tenía deseos de venir a la iglesia. Gente que tiene el deseo de llegar a la iglesia y a veces está quedada en su casa. Pero nosotros aquí estamos escuchando la palabra del Señor, estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que despertar, ese despertar en nosotros, ese despertar porque como Pablo se ganó la corona de la vida eterna. ¿Cuántos quieren ganarse la corona de la vida eterna? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Queremos llegar a esa meta que llegó Pablo, que llegó. ¿Cuántos más no llegaron a esa meta de los discípulos? Pedro, Felipe, Esteban. ¿Cuántos de los discípulos? Porque fueron muchos. ¿Cuántos recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Fueron 120 que recibieron el poder de ese derramamiento del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas almas no se ganó Pedro después que fue ungido con el poder? ¿Cuántas almas no se ganó Pedro? 3,000 en el primer sermón que dio. 3,000 almas. ¿Por qué? Porque estaba revestido de la palabra de Dios. Porque estaba lleno del conocimiento de Dios. Porque fue afuera. Predicó el evangelio con poder, con gloria. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos predicar la palabra. No sé que si no vamos a ganar 3,000 como se la ganó Pedro. Pedro se la ganó porque estaba lleno de la promesa del Padre. Y nosotros tenemos que pedir esa promesa. Nosotros tenemos que volver a como antes. Desearla cuando venimos a la iglesia. Desear, cerrar los ojos y conectarse allá con Dios. Lléname, no mirando a la izquierda ni a derecha. Yo quiero ser lleno de esa promesa. Yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero ser como tú. Yo quiero caminar por donde caminaste en Israel. Caminaste en Israel por muchos sitios. Caminaste, dejaste tus huellas, aleluya. Dejaste tus ejemplos. Ese ejemplo nos sirve a nosotros para poder seguir hacia adelante, para despertar y no seguir durmiendo. Despertar y aprender de la palabra del Señor, para que cuando usted vaya afuera, usted esté lleno de la palabra. Que no le prediquen a usted a otra persona, sino que usted
Vaya y le predique a ellos. Que no se conviertan ellos, que usted no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a usted. Podemos vencer las luchas y las pruebas a través de que seguimos las pisadas del Maestro. Podemos estar firmes durante las pruebas y las acechanzas del enemigo. Podemos estar firmes, claro que sí. Aleluya. Dice, para sanar a los enfermos cuando fuera el derramamiento del Espíritu Santo, para liberar a aquellos que estaban poseídos por enemigos, tenían el poder ellos. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, el poder para actuar, para ir. Entonces, el Señor nos da el poder para buscar a los perdidos, autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios, poder para establecer su iglesia localmente a largo y ancho del mundo. Y me seréis testigos en Jerusalén, que es local, que es la iglesia, en toda Judea nacional, en Samaria transcultural y hasta lo último de la tierra internacional. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de la iglesia mundial. Hermano, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Los tiempos están críticos, tiempos difíciles, que tenemos que esforzarnos. Que tenemos que llenarnos de ese poder del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de ese poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo en esta tarde quiero hacer ese llamado. ¿Quiénes están dispuestos a recibir más del Espíritu Santo? A llenarse de esa promesa del Espíritu Santo. A querer seguir, aleluya, esas pisadas del Maestro. Yo les invito a que no se rindan y que sigan esas pisadas, esas huellas del Maestro. Yo quiero que ustedes, toda la iglesia pase al frente y le pida al Señor que los ayude, que le dé la motivación, que Dios le dé la motivación. Si no la tienen, Dios se la va a dar. Porque somos humanos y flaqueamos. Yo le pido que pase al frente de la iglesia para que renovemos esos votos y que seamos ungidos por el poder del Espíritu Santo. Que nos llenemos de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Que nos esforcemos a seguir hacia adelante. Que no nos demos por vencidos. Que no nos demos por vencidos. Porque Jesús es tu ayudador. Jesús es el que nos ayuda. Para que cuando nos vayamos a predicar la palabra, donde sea que sea, estemos preparados. Que cuando vayamos afuera y nos encontremos, como yo digo, con esos lobos, estemos preparados. Estemos fuerza. Tengamos la fuerza, tengamos la palabra, pero eso se consigue aquí en la palabra. Esta es la palabra que el Señor nos manda, que nos tenemos que prepararnos. Leer la palabra que nos enseña, leer la palabra que nos dirige, leer la palabra que nos guía, porque en 2 de Timoteo, me parece que es Timoteo 3:16, que toda palabra es inspirada por el poder del Espíritu Santo, útil para redarguir, para reprender, para enseñar, a fin de que todo hombre de Dios pueda buscar esa palabra, a fin de que todo hombre de Dios busque esa palabra. Yo sé que Dios los va a usar a ustedes y van a ver y van a poder dar testimonio de que yo fui
con lo que me enseñaron y aprendí de la palabra, yo fui, prediqué la palabra. Tuve la oportunidad que Dios me puso a alguien y le establecí una conversación y pude hablar de la palabra de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios no nos abandona, porque Dios está con cada uno de ustedes ahí. Dios está con ustedes, Dios es su ayudador. Dios los va a ayudar en todo, Dios te va a ayudar. Dios me va a ayudar a llevar la palabra. Pero tenemos que tener ese deseo para poder recibir esa promesa del Espíritu Santo. Porque con esa promesa los discípulos fueron llenos. Con esa promesa Dios derramó el poder sobre ellos. Con esa promesa se salvaron muchas almas. Y eso es que el Señor nosotros nos manda. Yo quiero que usted en este día pues desee eso, se esfuerce. Se esfuerce. Yo voy a pasar y voy a ungir sus manos con el aceite símbolo del Espíritu Santo. Va a poner las manos hacia adelante. Yo voy a ungir las manos para que usted pueda recibir y empezar para dar testimonio de que usted se llenó de esa presencia, de ese poder del Espíritu Santo y pueda ir y predicar la palabra sin miedo. Porque tenemos un gran privilegio de que estamos aquí en los Estados Unidos y no en otros sitios donde no se puede predicar la palabra de Dios. Qué lindo.